Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Arrancamos otro miércoles para compartir toda la información política y económica en nuestros asteriscos. Bueno, una jornada donde todo el mercado siguió muy de cerca qué estaba ocurriendo con las reservas por parte del Banco Central, un Banco Central que no logra salir del terreno negativo. Hoy volvió a vender, en parte por compra de energía y en parte porque la gente sigue queriendo llevarse dólares. Y un dato que trascendió a última hora agravó el cuadro. Sostiene que se concretó finalmente el pase a terreno negativo de las reservas del Banco Central, las reservas netas, las que puede utilizar para darle pelea a un mercado que está presionando por una devaluación mayor a la que viene realizando día a día el equipo económico a través justamente del Banco Central. Un escenario económico muy complejo con una clase política que está desorientada, donde ha emergido con fuerza un actor como Javier Milei, que bueno, habla de llevarse todo puesto, no se sabe con qué respaldo aún, pero está obteniendo una participación importante en el potencial voto a través de las encuestas. Va a ser uno de los temas que analizaremos hoy junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo estás, José? Buenas noches. Bueno, indudablemente se está deteriorando el respaldo del Banco Central. Hay gestiones como las que se realizaron ayer en Brasil para tratar de contener la salida de divisas. Hoy llegó una buena noticia de los Estados Unidos. Aparentemente habría un apoyo concreto del gobierno norteamericano para que el Fondo Monetario anticipe algunas divisas, pero muchos están preguntando, bueno, nos anticipa divisas, pero enseguida las rifamos a un precio muy bajo. Claro, José, es como bien explicás, en realidad otra vez nos encontramos los argentinos ante el final de una presidencia que recurre de una manera lastimosa, de una manera angustiante, a la ayuda del Fondo Monetario Internacional para la provisión de dólares que en un principio tienen como efecto, o que buscan el efecto de consolidar las reservas, luego, en segunda instancia, ejecutar pagos de la propia deuda que se mantiene con el fondo, pero que terminan, como terminó el gobierno de Mauricio Macri, sirviendo para, bueno, intervenir en el mercado de cambios, de modo de controlar en algún sentido las expectativas evaluatorias que están disparadas, independientemente de lo que valga el dólar hoy. Recordemos que la semana pasada, cuando estábamos en el programa, estábamos ante, bueno, los prolegómenos de una nueva corrida que efectivamente luego se concretó y que finalmente se logró controlar en algún punto, si querés con un torniquete, a instancias de la intervención precisamente del Banco Central y de la venta de bonos para controlar o para bajar los dólares financieros. Esto va en contra de las recetas del Fondo Monetario, que lo que propone o lo que sugiere o lo que impone en todo caso, como quieras mirarlo, es, bueno, la no intervención en el mercado de cambio. Pero claro, la desconfianza es tan grande, el valor del peso, ya te diría hasta desde un punto de vista emocional, psicológico, es tan poco que los índices de inflación, sobre el cual seguramente hablaremos en minutos nada más, por
el papelón de Marco Lavagna al frente del INDEC. Sí, el sí, papelón del hoy INDEC. vamos a mencionar esto. Bueno, fue Claro. una información que trascendió hace minutos, pero yo mencionaba, Iván, en la apertura, bueno, este rol emergente de un nuevo actor político que es Javier Milei, con aparentemente algún grado de apoyo según las encuestas, así que la sumamos a la analista política Marta Reale, de la consultora Reale da la Torre. Marta, José Calero e Iván Damianovich te saludan, ¿cómo estás? Hola José, Iván, ¿cómo están? Y bueno, un saludo para la audiencia también. Bueno, estábamos leyendo el último reporte que ustedes hicieron, donde, bueno, aparece indudablemente la confirmación de que Javier Milei ha logrado interpelar de alguna manera al electorado con un nivel de imagen positiva que está entre los mejores, ¿no? Sí, de hecho en el último estudio que nosotros hicimos es el dirigente con mejor imagen, es el único que tiene diferencial positivo y la verdad es que se viene a ver, era un personaje que en algún momento se pensaba que era solo un catalizador del hartazgo, una manifestación de bronca, pero lo que ha sucedido es que en el último tiempo, sobre todo en estos últimos 4 meses, les diría, su figura no solo se ha consolidado en el electorado, sino que ha ido creciendo de una manera vertiginosa, ¿no? Entonces hoy estamos ante un escenario electoral, de acuerdo por lo menos al último relevamiento que hicimos, que tiene un poco más de 15 días, es un escenario de triple empate, ¿no? Esa polarización que supo, digamos, dominar la motivación del voto, tanto en las elecciones del 2015 como en el 2019, entre peronismo y antiperonismo, hoy parece que no se va a replicar en el escenario electoral del 2023 y surge, ¿no?, esta nueva figura como, digamos, un cisne negro, sobre todo no solamente para el Frente de Todos también, sino para Juntos por el Cambio, ¿no?, que parecía tener el camino allanado, producto de la debilidad en términos de popularidad del Frente de Todos, y bueno, aparece este personaje que viene a disputarles el resultado de la elección. Marta, buenas noches. Iván Damianovich, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Bien, cuando uno observa el crecimiento de Javier Milei, por lo menos uno también puede especular con la idea de que así como alguien irrumpe un poco de manera, si se quiere, poco tradicional, ¿no? Porque en definitiva lo que estamos observando es casi un espasmo de la sociedad frente a un montón de cosas que evidentemente, bueno, dejan entrever la frustración de una sociedad con la política, un discurso con una calidad de mensajes que logra interpretar un candidato, pero puede uno también inferir que esta emoción de las encuestas, así como le otorgan hoy un lugar preponderante al propio Milei, podrían también disiparse, ¿no? Digo, así como sube, ¿podría bajar? ¿O estamos ante un fenómeno que llegó para quedarse, por lo menos en esta contienda electoral? Digo, ¿podemos esperar que o la calidad del voto que fluye, que vuela hacia Milei, es un voto duro ya, podemos calificarlo de esa manera, o todavía está en esta volatilidad con la que lo vemos subir las encuestas? Bueno, a ver, creo que esa es la pregunta del millón. Me parece que nadie tiene la respuesta. Si vos me preguntás esto hace 4 o 5 meses atrás, te hubiese dicho probablemente es un fenómeno que se va a desinflar porque justamente expresa bronca, pero después la sociedad se va a ir poniendo más conservadora, como ha sido en general históricamente, y eso tiende, digamos, a su vigor a disminuirse. La verdad es que lejos de ver que eso está sucediendo, lo que vemos es que se está consolidando. Y no solamente impresiona ver, digamos, su performance, por ejemplo, en pueblos chicos del interior, muchos de ellos, que me ha tocado medirlos, incluso con metodología presencial y demás,
muchos identificados con bastiones históricos del peronismo, eligiendo hoy a Milei o liderando las encuestas en esas localidades. Entonces, a ver, ¿se puede caer? Sí, perfectamente se puede caer. ¿Puede ganar? También puede ganar, ¿no? Hoy la verdad es que los datos lo muestran cada vez más competitivo, pero desde mi punto de vista, y eso es una apreciación personal, yo creo que pueda, digamos, pasar de ser ese catalizador del hartazgo al conquistador del voto útil, que es lo que se requiere, digamos, para ganar una elección. Bueno, tienen que plasmarse algunos factores. Desde mi punto de vista, él va a necesitar en algún momento fortalecerse políticamente y presentar equipos que generen credibilidad, porque hasta ahora es percibido como una empresa unipersonal, ¿no? Y evidentemente le está dando resultado, porque acaba incluso de sacar un comunicado diciendo que no va a participar en ninguna de las elecciones provinciales que se desdoblen, ¿no? Porque claramente eso solo lo debilita. Vimos los resultados de sus candidatos tanto en Neuquén como en Río Negro, que fue una performance, digamos, bastante pobre, con lo cual, bueno, él es consciente evidentemente de que su valor está, ¿no?, en su figura, y trata de llegar lo más, digamos, lo más, si se quiere, entero posible a las elecciones paso de agosto, sin cargar en la mochila con derrotas provinciales. Eso por un lado. Independientemente de eso, creo que la sociedad en algún momento le va a reclamar justamente que muestre algún equipo, algún programa, más allá de lo que dice dolarización sí, dolarización no, y todo ese debate que se ha puesto, digamos, sobre la mesa, no solamente ya a partir de lo que dicen los economistas o los especialistas, sino que es un debate que se genera en las mesas familiares hoy, ¿no? Eso es un fenómeno muy particular y la verdad que hay que reconocerle una capacidad espectacular, ¿no?, para instalar temas en la agenda pública como lo ha hecho hasta ahora. Después el otro factor que... Sí. No, me quedaría un segundo con esta última reflexión, ¿no? Porque ¿qué tanto le interesa a la opinión pública, a la sociedad, conocer verdaderamente un plan de gobierno, conocer un equipo de gobierno, conocer un sendero, un camino, una hoja de ruta? ¿Qué tanto vota por eso? Porque me parece que puede llegar a ser incluso alguna percepción que uno pueda tener eventualmente de parte de la sociedad más involucrada con la política, con la agenda diaria. Pero, en definitiva, ¿qué tanta gente vota por esto? ¿No? Porque yo siempre creo que se le exigen a los políticos propuestas, programas de trabajo, planes de gobierno, pero después que nadie escucha, nadie consume eso, nadie se involucra verdaderamente, o muy pocos, digo, ¿no? Y termina siendo como, bueno, un globo ensayo, ¿no? En realidad con muy poca sustancia. ¿Qué tanto puede ser que sí, puede ser que en un punto tengas razón, pero es verdad que por lo menos desde el retorno de la democracia hasta esta parte, digamos, es la verdad que votaría o la sociedad se inclinaría mayoritariamente por un personaje que irrumpe por afuera de la política solo, ¿no? Porque pensemos que, bueno, han habido sorpresas, bueno, un Macri que termina, digamos, saltando del empresariado a la política deportiva, y después de Boca a ser jefe de gobierno y formando primero lo que fue un partido político vecinal, si se quiere, que fue el PRO, pero después necesitó aliarse con el radicalismo que tenía estructura en todo el país para ganar una elección, porque solo no lo podía hacer. O sea, estamos ante un fenómeno muy diferente. Entonces, hasta ahora, digamos, los candidatos que lograron ganar una elección, inclusive Mauricio Macri, por eso lo pongo como ejemplo, si se quiere, paradigmático de un emergente de la política, que ya cuando fue candidato a presidente ya no lo era tal, porque ya tenía gestiones como jefe de gobierno. Eso es la parte que hay que ver en un punto, una sociedad que siempre estaba acostumbrada a votar dirigentes, más allá de que no mire el programa, como vos decís, y estoy totalmente de acuerdo, que nadie mira una plataforma de gobierno, y que realmente se votan más las personas
que los programas, eso no hay ninguna duda, pero la duda que surge es si realmente la ciudadanía va al final del día o cuando termine este proceso, el día que tenga que emitir la boleta de Javier Milei, si no va a mirar con quién va a gobernar, ¿no? Eso es justamente por todo lo que acabo de comentar, sería la primera vez y sería toda una novedad, digamos, si se quiere, incluso mucho más disruptiva de lo que fue el que se vayan todos en el 2001, ¿no? Que Marta, la yo ciudadanía se vuelque en masa. Sí. Estaba viendo en detalle el informe que ustedes elaboraron, donde, bueno, Javier Milei, único candidato de la Libertad o precandidato de la Libertad Avanza, está casi con el 27%, y miraba los 5 precandidatos que ustedes ponen de Juntos por el Cambio, donde, bueno, sobresale Patricia Bullrich con casi el 16%, y el discurso, las ideas, el enfoque político de Patricia Bullrich parece estar más cercano a Milei que al resto de los precandidatos de Juntos por el Cambio, lo cual parece estar indicando también que hay como una inclinación de la sociedad hacia posiciones más duras, vinculadas con el orden, con la represión de la delincuencia, lo que podemos llamar una derecha más conservadora, ¿no? Sí, así es. Definitivamente hay un corrimiento de la sociedad hacia la derecha y eso tiene una sola razón que lo explica, es, digamos, el fracaso del modelo asistencialista intervencionista que de alguna manera encarnó el kirchnerismo en estos últimos años y que sobre todo empezó a tener, digamos, empezó a ser mirado y rechazado por los jóvenes. Pensemos que fenómenos como el de Milei o, bueno, si se quiere de alguna manera Patricia Bullrich, que hay que ver, ¿no? Si se impone en la interna de Juntos por el Cambio, yo dejo un margen de duda ahí, porque si bien hoy en este estudio la tenemos liderando, la verdad es que creo que la competencia con Rodríguez Larreta va a ser muy reñida y creo que ahí puede ganar cualquiera de los dos, más allá de lo que indique una encuesta circunstancial en ese sentido. Pero lo cierto es que esto es así básicamente porque hay un modelo que fracasa y cuando ese modelo fracasa la sociedad mira al lado opuesto o al antagónico porque supone que ese antagónico puede darle las respuestas que no le dio el otro modelo, ¿no? Entonces es como un péndulo que vamos yendo de un lugar a otro y bueno, y los primeros que compraron este discurso anti-modelo asistencialista o intervencionista, como les guste llamarlo, fueron los jóvenes, ¿no? Que fueron los primeros en adoptar a Milei, en los primeros seguidores de este dirigente. Y jóvenes no solo de clase media alta o alta, también los jóvenes de absolutamente, las clases bajas. Absolutamente. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer en octubre del 2021, creo que fue el primer estudio sobre centennials argentinos, ¿no? Sobre qué tienen en la cabeza los centennials argentinos. Bueno, y ahí ya en ese momento el liderazgo de Milei para ese target, ¿no? Para los chicos de 16 a 25 años era indiscutido. Y también era muy notorio el rechazo, ¿no? que mostraban los chicos en ese estudio, que fue un estudio bastante profundo que hicimos respecto de este modelo que encarna el kirchnerismo y que hoy genera, ¿no? Ese nivel de denostación, si se quiere, ¿no? O por lo menos de alejarse y de buscar algo diferente para buscar justamente un resultado distinto. Bueno, repasando el estudio de Reale de la Torre, da prácticamente un triple empate, proyectando el voto presidente. La Libertad Avanza, solo con Javier Milei, 26.7, Juntos por el Cambio con 5 precandidatos, Bullrich, Rodríguez Larreta, Manes, Morales, Carrió, les da 31.5, Frente de Todos con Guado de Pedro, Alberto Fernández, bueno, ya se bajó en este caso, sí, Sergio Massa, 27.6, bueno, un triple empate, falta mucho para la elección, pero son datos a tener en cuenta. Marta, gracias.
por favor, a ustedes y que tengan una buena noche. Bien, ahí estaba en asteriscos la analista política Marta Reale de la consultora Reale da la Torre. Indudablemente el fenómeno Milei se está consolidando, habrá que ver si tiene un techo o, bueno, se trata de un rumbo político que está eligiendo un vasto sector de la Argentina, sobre todo los jóvenes. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I Iván, comentabas hace un ratito, bueno, este papelón, yo no sé si adjudicárselo al titular del INDEC solamente o que hubo alguna mano negra de las que había muchas en el gobierno de Cristina Kirchner, que está empezando a molestarse por los datos que devuelve el INDEC y bueno, ya empiezan a intentar manipularlo de alguna manera, ¿no? Bueno, José, efectivamente, acá lo que estamos viendo, observando, es la gran impericia de un gobierno que se enfrenta a la frustración de no haber podido corregir los grandes desvaríos que tiene la economía y, por supuesto, de no haber podido controlar en cierta medida el mayor flagelo que padece la sociedad argentina, que se llama inflación. Ahora, de ahí a pretender modificar las fechas de difusión, vamos a explicarle a la gente, José, que lo que sucedió fue precisamente eso. Es decir, a la mañana se informó que el índice de inflación, el famoso IPC, índice de precios del consumidor, que se difunde o que debía difundirse este viernes, como es tradición, a las 4 de la tarde, se pasaba al día lunes para, según la excusa oficial, no interferir con esa información sobre lo que serían las elecciones en 5 provincias, ¿no? Pretendiendo, o digamos, haciendo creer en algún sentido que las elecciones provinciales afectan o se podrían ver afectadas por el índice de inflación. La realidad, José, es que esto habla de una precariedad, por decirlo en el mejor de los casos, intelectual pavorosa y de una falta de, digamos, de capacidad para mostrar o para, digamos, dejar en claro que las cifras públicas, la información pública, sí, no tiene ninguna relación con una campaña electoral. Entonces, vamos a ver ahora, lo sumamos a la conversación, Iván, para ver realmente qué está pasando con los precios en las cadenas minoristas o en los comercios minoristas de proximidad, los almacenes, los autoservicios. Lo tenemos en línea el presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, a Fernando Sabore. Fernando, José Calero e Iván Damianovich los saludan. ¿Cómo está? Hola José, hola Iván, gracias por llamar. No, bien, gracias bien. Por atendernos. Hacía un par de semanas que estábamos con ganas de hablar con usted porque de alguna manera, bueno, mucho INDEC, mucha proyección, mucho economista, pero los que tienen el dato más preciso de qué está ocurriendo con los precios, sobre todo porque entiendo no son los mismos precios los que le llegan a ustedes que los que hay en los hipermercados, son justamente los que atienden el día a día en los barrios, en los lugares tal vez un poco más alejados. En concreto, en estas últimas semanas, ¿qué ocurrió con los precios, Fernando? No, digamos que el tema de lo que son los precios, tenemos cambios todos los días. O sea, todos los días, obviamente que nosotros le dedicamos un día al mayorista de comestibles, un día al mayorista de galletitas, un día al mayorista de productos de limpieza y higiene personal, y cada vez que venimos con la factura, tenemos que cambiar los precios. Y digamos que las broncas, primero de la gente, ¿no? Porque en definitiva somos los comercios que están más cerca de los barrios donde el hipermercado no le gustaría estar ni le interesa estar, ¿cierto? Uh-huh. Eso por un lado. Pero después ver diferencias que la verdad que lo vemos como un abuso. Ejemplo,
un paquete de azúcar en un hipermercado, dentro del formato de precios justos, está para vender a 323 pesos. Mientras esa misma marca y ese mismo paquete, nosotros lo pagamos 430. Entonces es como que nosotros estamos financiando. Me parece que se cortó, pero interesante, Iván, el dato que daba Fernando, es solo de costo con un 30 y pico % más. No, pero además Fernando está revelando un hecho que es incontrastable, José, que es el programa de precios justos, que por supuesto es un programa que en algún punto refleja la incapacidad del gobierno de encontrarle una vuelta a la inflación, pero aún así, que permite que algunos productos se exhiban a menor precios, abarca los grandes supermercados. Claro. Es decir, los almacenes, los supermercados de cercanía, los pequeños comercios, locales comerciales que venden productos comestibles, esos no están alcanzados. Entonces, ya de por sí hay una competencia desleal del pequeño comercio, esto lo marca siempre la Confederación Argentina de Mediana Empresa, con relación a las grandes superficies comerciales. Pero además, en la práctica, esto todavía se ve mucho más acentuado con este tipo de programas que además vienen de la época de Alfonsín, que cambió de nombres, en su momento fueron precios máximos, después el kirchnerismo lo rescató de un cajón y le puso precios cuidados, el macrismo lo mantuvo como precios cuidados y ahora se llaman precios justos, pero no dejan de ser una aspirina para un enfermo que está seriamente afectado, como la inflación. No, porque aparte por lo que nos comentaba recién Fernando, que ojalá lo recuperemos en la comunicación, pero es como si las alimenticias, los que son realmente formadores de precios a gran escala, lo que pierden, entre comillas, por entrar a precios justos en los supermercados, lo cobran, lo recuperan a través de lo que le terminan cobrando al pequeño comercio, ¿no? Claro, por eso lo explicaba Fernando, que en definitiva el pequeño comercio está financiando a las grandes superficies. Ahora, déjame, José, hacer una línea más con relación a lo del INDEC, mientras intentamos a ver si podemos conseguirlo nuevamente a Fernando, de la Federación de Almaceneros. La realidad es que el INDEC, que es el que mide, entre otras cosas, la inflación, la pobreza, la encuesta permanente de hogares, que trabajó mucho, o en algún sentido intentaron trabajar, en reconfigurar la imagen, y la imagen pública, lo que se conoce, lo que hacemos comunicación como la reputación pública del instituto, tratando de separar lo más posible, por un lado, del grado de dependencia que pudiera tener del poder político de turno, y por el otro lado, por el enorme daño que le causó Guillermo Moreno en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando intervinieron en el INDEC y modificaron la forma en la que se medía la inflación, al punto que hay causas judiciales que, están en curso todavía por este problema. Bueno, la verdad, lo que sucedió hoy con el INDEC, en el intento que, pues, debieron dar marcha atrás, pero el intento de modificar la fecha de difusión del índice de inflación que todo el mundo presume cercano o superior al 8%, bueno, la verdad que le hizo retroceder a Marco Lavagna, al gobierno y al propio INDEC 10 casilleros, José. Sí, recordemos que durante todo el gobierno de Mauricio Macri, el INDEC recuperó reputación gracias al gran trabajo que hizo el ya fallecido Jorge Todesca. A quien hemos entrevistado en más de una oportunidad, y recordamos con aprecio, porque la verdad que era un hombre muy serio. Sí, aparte muy respetado por oficialismo y por la oposición. Y también recordemos que Marco Lavagna era el líder en su rol de legislador de los que se conoció como el IPC Congreso, y que durante el segundo mandato de Cristina Kirchner estaba tan por el suelo la reputación del INDEC que todos los agentes económicos se referenciaban en el índice que difundían los legisladores de la oposición, el IPC Congreso, que era información recabada de distintas consultoras. Eso lo encabezó durante varios años Marco Lavagna, y después, cuando asume Alberto Fernández termina
ocupando la titularidad del INDEC, un Marco Labaña que siempre, recordemos, reivindicó a Todesca, ¿no? Claro, pero además, como bien decís, se persiguió en su momento a las consultoras que intentaban hacer una medición privada, falible, pero un intento al fin, de lo que era la inflación. Y además, la Argentina pagaba bonos atados a la inflación. Entonces, cuando se alteran las cifras, cuando se alteran las mediciones, y cuando decimos alterar las mediciones, no decimos solamente el número. También la modificación en la difusión de estas mediciones implica una alteración. Bueno, entonces se pone en tela de juicio, José, todo este sistema, y lo único que hace es generar peores expectativas, porque, por supuesto, a nadie le gusta saber que la inflación es del 8, del 9% mensual, pero mucho peor que saber eso es no saber cuánto es, porque cuando el mercado no sabe cuánto es, bueno, ahí vale todo, y en el vale todo, todos pierden. Bueno, recordemos que en el marco de ese desaguisado que fue la intervención del INDEC, el ministro de Economía, Axel Kicillof, llegó a decir, bueno, vamos a suspender la medición de pobreza porque no queremos estigmatizar a la gente. Bueno, cosas de esa ideología bastante extraña que a veces ponen en práctica con palabras Axel Kicillof y también Cristina Kirchner, ¿no? Kicillof es el principal asesor económico de Cristina Kirchner. Iván, la seguimos la semana próxima. Un abrazo. Un abrazo grande, José. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en asteriscos 28, 34, 58, 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina, pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información, consulta en www.bancociudad.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ICBC. El futuro nos inspira. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia. Bien, casi 40 minutos pasaron de las 20, los seguimos acompañando en Asteriscos por Ecomedios 1220. Bueno, los datos económicos negativos se van apilando, se habla mucho de la inflación, de la caída de reservas, por supuesto, pero en los últimos días empezó a consolidarse un dato que genera mucha preocupación. Pasaríamos de no tener crecimiento este año, que era el pronóstico inicial, a una caída del Producto Bruto. Pero ¿quién mejor para respondernos esto que Orlando Ferreres? Orlando, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, sí, efectivamente, tenés razón. ¿Vamos hacia eso? Vamos a caer un 4 a 5%, depende un poco de las circunstancias, pero no va a ser un año de estancamiento, sino de recesión. O sea que eso es una cosa prácticamente asegurada. Estamos en recesión y eso se va a notar porque el salario real está cayendo, porque ese es uno de los temas, y además, si bien hay bastante ocupación, es de menor calidad la ocupación más informal, y por lo tanto gana menos sueldo, entonces baja el consumo y ahí viene un poco la explicación general, ¿no? El gobierno habla mucho, incluso en la negociación con el Fondo Monetario lo menciona constantemente, de la pérdida por la sequía de entre 20.000 y 21.000 millones de dólares. ¿Ese es el factor central o también tiene que ver la restricción de importaciones? Bueno, todo tiene que ver un poco. Yo creo que la sequía influye mucho porque provoca una falta de dólares muy grande, que el Banco Central no dispone de otra línea como para hacerse esos cargos, salvo que el Fondo Monetario y los demás organismos internacionales hagan préstamos por adelantado para poder hacer frente a la demanda de dólares, que no va a haber. Pero también puede ocurrir, digamos, que haya alguna otra consecuencia, como por ejemplo los aumentos de tarifa, que son importantes, y esos aumentan mucho la inflación. Este mes último, o sea, abril, tenemos previsto 7,8, casi 8, por lo menos en el estudio nuestro, y muchos otros tienen más o menos el mismo dato, con aumento importante de los precios de los alimentos, casi del 10%. O sea que sigue siendo todo muy perjudicial para la clase más pobre, que es la que básicamente demanda mayor cantidad de alimentos, ¿no? Bueno, el gobierno está muy jugado a lograr que el Fondo Monetario le anticipe parte de los desembolsos del segundo semestre, que los anticipe para junio. ¿Con eso qué solucionamos, Orlando? Bueno, yo creo que algo se arregla bastante, porque son bastante importantes los bolsos, y entonces como contar con dinero anticipado, que de otra forma no tendríamos. Ahora, no sé si lo darán. Yo creo que sí, que es muy probable, pero también el fondo tiene sus reglas y necesita la aprobación del directorio, que tiene que estar confirmada, ¿no? Por lo tanto, es un tema que depende básicamente de los del staff del fondo, pero también de los directores, que son los distintos países, entre los cuales se cuenta Estados Unidos como número 1.
El gobierno pretende evitar por todos los medios que haya una devaluación fuerte. Aceptó hacer una depreciación diaria que tal vez este mes termine superando a la inflación, veremos. Pero el retraso cambiario, ¿qué rol juega en todo esto? Y bueno, calcular que la paridad teórica de equilibrio, si el tipo de cambio que tendríamos que tener está en 320 pesos por dólar, y está cotizando el oficial a 223 pesos por dólar, o sea que tiene que devaluar un 50%, más el efecto inflación que produce una devaluación del 50%, por lo tanto tiene que devaluar más o menos un 70%, eso significa para quedar en equilibrio, pero eso no lo puede hacer frente a las elecciones, tiene que esperar a que pasen las elecciones o por lo menos que asuma el nuevo gobierno que venga con nuevos bríos para hacer todo el programa, ¿no? La devaluación te da la impresión de que va a ser uno de los principales ítems de la agenda del gobierno que venga. Sí, yo creo que sí, además quiere contar con un acuerdo para el trabajo, para disminuir los planes, que son uno de los temas para bajar el gasto público, los subsidios. Evidentemente todo va a jugar un poco cada equipo para poder lograr un resultado adecuado en poco tiempo, pero al principio va a costar un poco porque va a haber un poquito más de inflación, ¿no?, que la que hay ahora. ¿Te parece que esta propuesta de dolarización que se está instalando puede ser razonable o no estamos en condiciones de ir hacia ese camino? No, bueno, no tengo una opinión definitiva, pero creo que no es viable porque no están los dólares disponibles como para hacer el canje, con lo cual que es un tipo de cambio muy alto y que mandaría los salarios muy abajo, por lo tanto no es viable desde el punto de vista técnico en este momento, ¿no? Por otro lado, un país grande como la Argentina, o mediano por lo menos, sería 4 veces más grande que Ecuador, que se dolarizó en su momento, o Panamá, que se dolarizó de hecho, o sea que es muy difícil calcular que estos países medianos o grandes puedan entrar en otra moneda distinta, por más que el dólar es más estable que el peso, obviamente. Pero para eso se requiere mantener un gasto público adecuado y hay que bajar el gasto público bastante, que está más o menos en el 40-42% del producto, y hay que bajarlo más o menos a 30% del producto. O sea, calculando el producto en 500.000 millones de dólares, eso significa 50.000 millones de dólares menos de gasto. O sea, bastante fuerte el gasto que hay que disminuir para poder tener un crecimiento de la economía privada adecuado. Orlando, gracias como siempre, te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar, hasta pronto. Ahí estaba el economista Orlando Ferreres en Asteriscos. Bueno, su estimación, que es una de las más prestigiosas y seguidas por el mercado, está indicando que este año la economía argentina retrocedería, caería entre 4 y 5%. Recordemos que al principio de este 2023 la proyección era, crecimiento cero, el propio gobierno es lo que estaba señalando, pero la sequía impactó mucho más fuerte de lo que se preveía y a eso se suma las restricciones que hay a las importaciones, que es un tema que se tocó ayer en Brasil, porque el gobierno argentino busca que de alguna manera la administración de Lula da Silva financie las importaciones que la Argentina hace desde Brasil, y por su parte al gobierno brasileño le importa mucho, por supuesto, no perder como mercado a la Argentina, sobre todo teniendo en cuenta que China está tratando cada vez con más fuerza de ganar mercado en la Argentina, en detrimento, entre otros, de las industrias brasileñas, así que hay otro eje ahí para tener en cuenta. Ya seguimos.
Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos, con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Y todo el mundo que viene, la tecnología, este mundo fascinante de Internet, de la mano de Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué tal? Buenas noches, José. Bueno, entre los que siguen el día a día de la informática hay cierta preocupación por, bueno, un software que usamos todos, que es el Windows, y que se está renovando. Queríamos ver un poco, bueno, qué impacto puede tener eso en los usuarios, ¿no? Sí, lo que está pasando esta semana salió una noticia que en los medios tradicionales publicaron como, bueno, se acabó el ciclo de vida de Windows 10, Windows 10 no va a recibir más actualizaciones, y eso generó mucha preocupación. A mí me pasa que, como a todas las personas que trabajan en distintos campos, en mi caso particular, cada vez que hay una noticia tecnológica, familiares, amigos me empiezan a preguntar, y esta pregunta fue recurrente esta semana, preguntándome, ¿hay que actualizar sí o sí a Windows 11 ya? ¿Tengo que cambiar la computadora? Y bueno, eso es algo preocupante para los particulares, pero en el caso de las pymes, que por ahí tienen 5, 10, 15 computadoras, y en esta situación en la que vivimos es algo complicado poder hacer ese tipo de cambios, es más preocupante todavía, y hay que tratar de aclarar un poquito cuál es la situación real. En este momento lo que está pasando es que Microsoft publicó Windows 11 ya hace un tiempo, hace un par de años, y Windows 10, que la verdad que fue uno de esos Windows entre comillas buenos, como se les suele llamar, porque son esos que se ganan un espacio en el corazoncito de la gente, lo mismo que el famoso Windows XP o el Windows 7, fue publicado en julio de 2015. Ahora, la noticia real que salió esta semana no es que va a dejar de ser actualizado Windows 10. Lo que están indicando desde Microsoft es que no van a hacer actualizaciones de características, o sea, no le van a agregar nuevas características o mejoras al sistema operativo, pero Windows 10 va a seguir recibiendo actualizaciones y actualizaciones de seguridad, que es muy importante, hasta octubre de 2025, y eso, bueno, da mucho oxígeno para la gente que se preocupa respecto a si tiene que cambiar de hardware o un montón de preguntas más que están siempre sobrevolando. Claro, bueno, hay un margen, entonces, en 2025 no estamos tan sobre la fecha. Indudablemente preocupa y mucho más con la disparada que tuvieron los precios de todos los artículos informáticos, de las computadoras. Bueno, hay muchos equipos que no resisten el Windows 11. Vale la aclaración entonces de que hay un margen de maniobra mucho mayor para prepararse, pero en concreto, ¿por qué muchas computadoras no están en condiciones de actualizarse a Windows 11? Bien, Windows 11 lo que hace es pedir unas características de seguridad de las computadoras que, para simplificar mucho, es una especie de, en un principio se le puede decir chip. Lo que pasa es que la mayoría de las veces ahora está integrado dentro del mismo procesador de la computadora. Es una especie de componente de hardware que se llama el módulo TPM, que lo que hace es permitir que haya un mayor grado de seguridad dentro de esa computadora. ¿Qué es lo que sucede? Ese requerimiento deja fuera muchísimas computadoras de hace no muchos, de hace poquitos años. Computadoras que son bastante nuevas no pueden correr Windows 11 por esa razón. Y lo que genera mucha preocupación es que se escuchan noticias como que Windows 10 va a dejar de tener soporte, y a la vez, cuando uno está en Windows 10 y entra al famoso Windows Update, te aparece todo el tiempo ese mensajito de upgrade a Windows 11 o esta computadora no puede actualizar a Windows 11, que es la que más angustia genera, y es lo que genera esas preguntas desesperadas de
¿tengo que actualizar el equipo? ¿Sí o no? ¿Conviene? ¿No? Y hay buenas respuestas para eso. Como te contaba antes, Windows 10 va a seguir funcionando con actualizaciones de seguridad por lo menos hasta octubre de 2025, o sea, tenemos 2 años y medio. Y además Microsoft, y esto sucedió con Windows XP, Microsoft Windows XP tendría que haber dejado de funcionar en 2011. Y Microsoft le dio un ciclo de vida 3 años superior todavía. No digo que vaya a suceder lo mismo con Windows 10, pero no creo que sea algo urgente el hecho de tener que ir a cambiar el hardware por 2 circunstancias. Primero, porque la situación del dólar es totalmente impredecible ahora, o sea, es como el peor momento para comprar hardware. Por eso es que también esta noticia multiplica las angustias. Y segundo, porque también hay una razón totalmente lógica, y es que, o sea, que es independiente de la situación económica y la coyuntura de acá del país. Y es que estamos en un momento en el que hay... ¿Te acordás cuando hablamos de la guerra de los nanómetros? Que a China le estaban bloqueando el acceso a la litografía de menor tamaño. Lo conversamos hace un par de semanas acá en Asteriscos. Y básicamente... en esa litografía, esa producción cada vez más chiquitita de los procesadores, estamos en una etapa de transición hacia unos procesadores mucho más pequeños en lo que es la litografía, lo que lo hacen mucho más rendidores en el consumo energético y con mucha mejor capacidad. Y esos procesadores, Intel, que estuvo durante varios años, entre comillas, durmiendo la siesta, digamos, los va a comenzar a presentar en los próximos años. Ya está comenzando a apurarse con los procesadores nuevos, pero en los años que vienen van a sacar una nueva camada de procesadores y va a ser mucho más conveniente quizás esperar un poco e ir a esa línea de procesadores. Y en el mundo de las placas de video, que es el otro componente caro de las computadoras actuales, está sucediendo algo muy similar, que no tiene que ver con un tema de renovación tecnológica, que todos los años hay renovación tecnológica, pero que tiene que ver con salir de lo que era la minería de criptodivisas. Hasta hace un año era casi imposible, y al día de hoy es muy difícil a veces conseguir placas de video, porque estaban todas básicamente siendo compradas por los mineros. ¿Qué es lo que sucede ahora? Con la caída y posible muerte, en algunos casos, de varias criptodivisas, y la caída importante que están teniendo otras, montones de placas de videos dejaron de, primero que muchas salieron en reventa, en segunda mano, placas que habían sido usadas por mineros, y toda esa demanda que había de la minería desapareció. Entonces se abre un escenario en el que, tanto si tenés una pyme y tenés que comprar 10, 15, 20 máquinas, o si sos una persona que pueda aguantar un par de años más, te conviene quizás esperar hasta el año que viene o el siguiente, y vas a tener una oferta informática mucho más interesante. Bien, si tiene Windows 10 y ve que se viene el Windows 11, entonces espere, pare un poco la pelota, porque habrá tiempo para hacer el cambio. Rodrigo, gracias como siempre, un abrazo. Muchísimas gracias, Jorge, hasta luego. Bien, nos vamos. Está por empezar el partido de Boca en Santiago de Chile, ante el Colo-Colo, tercera fecha de la Copa Libertadores. Se supone que Colo-Colo es el equipo más difícil de una zona bastante accesible que le tocó al equipo Geneise. Nos vamos, nos reencontramos como siempre el miércoles próximo desde las 20 en nuestra Ecomedios 1220 con asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out.